Buenas tardes, voy a presentar una obra que se llama D'un geste apprivoisé para fagot y transformaciones electrónicas in live, es decir, en directo. Obra que pertenece a la estética de la música mixta. Esta obra me fue encargada durante los años 94-95 por Pierre Boulez en l'IRCAM, en París, y fue estrenada con el solista Pascal Galois en fagot, solista del ensemble intercontemporain. D'un geste apprivoisé significa el gesto del músico domesticado, domado o controlado. Es una metáfora evidentemente difícil de traducir literalmente. Durante los años 1988-89, por un encargo del Conservatorio Nacional Superior de Música de París, compuse una obra que se llama Involtura Sonora. También para fagot, pero con violonchelo, es decir, un dúo. Esta obra me permitió explorar diferentes técnicas acústicas contemporáneas del fagot. Gracias a la experiencia acumulada con esta primera obra, pude componer D'un geste apprivoisé, pero esta vez no con el fagot tratado con la técnica acústica solamente, sino también con transformaciones electrónicas en directo, in live, como decía antes. Explorando las técnicas electroacústicas que me ofrecía el IRCAM, formé parte de un equipo de trabajo multidisciplinario para realizar un trabajo previo de investigación sobre este instrumento, es decir, el fagot, antes de comenzar a componer propiamente la obra, lo que llamamos un trabajo de precomposición. Este equipo lo integraban René Cosset, ingeniero en acústica musical, Serge Lemouton y Gilbert Nuno, ingenieros en programación musical, y el técnico de sonido Frank Rossi, entre otros. Con nuestro equipo de trabajo desarrollamos una técnica de seguimiento de partitura. Para ello se creó un programa informático que podía reconocer ciertas notas de la partitura y desencadenar secuencias musicales pregrabadas, de ahí su nombre, seguimiento de partitura. Para que esta técnica fuera posible se instaló un pequeño micrófono en el tudel del fagot y 4 micrófonos más a lo largo del cuerpo del instrumento, insertados en una barra de aluminio para lograr así una amplificación equilibrada de todos los registros del instrumento. Por medio de un pedal, también, el instrumentista era autónomo para desencadenar, cuando la partitura lo indicara, transformaciones preestablecidas en los ordenadores. Uno podría preguntarse los porqué de esta enorme complejidad técnica. Las razones de esta complejidad técnica se justificaban por una interpretación en la que el solista pudiera lograr un marco de libertad interpretativa. El músico podía acelerar, ralentizar, hacer rubatos, hacer calderones más largos o más cortos, exactamente como en la música acústica. Es decir, el intérprete podía ser el maestro, el maître absoluto de su interpretación de la partitura. Entonces, la programación informática estaba pensada para este fin: libertad interpretativa y dominio absoluto del discurso musical por el intérprete. Todo el material sonoro, tratado informáticamente, pertenecía únicamente al timbre y efectos del fagot. Por ejemplo, multifónicos, mutaciones, intercalaciones y fusiones de espectros de diferentes notas, trinos, percusiones, glissandos, slap, etcétera, etcétera. Ningún sonido debía pertenecer a otro instrumento. Esta paleta sonora fue creada únicamente por y para el fagot. El objetivo era lograr una unidad sonora, estilística, una simbiosis entre el sonido acústico del instrumento y el sonido transformado electrónicamente. Es decir, la pretensión era de crear un instrumento mixto partiendo de la multiplicidad de sonoridades que nos ofrecían el fagot y las nuevas tecnologías digitales. Muchas gracias.